de la gente que comienza a laborar hace así como que un punto de quiebre, porque es así como de, me enseñaron esto, pero pues la realidad no es esa. Y el meme literal es eso, lo último que haces en la carrera es una maquetota, lo que haces en tu primer trabajo real es diseñar un closet. Sí. Entonces, No. Bienvenidos al episodio 2 de Sin Cuadrados, un programa dedicado a hablar sobre arquitectura, diseño y artes. Para este programa vamos a invitar a la licenciada en urbanismo, egresada por la UAP, así como también la maestría en diseño arquitectónico, quien actualmente está impartiendo su docencia en la Universidad de las Américas en Puebla, y quien también fue en diseño, entre otros. Y pues nada, pues bienvenida, maestra Marel Escuela. muy bien, gracias por la invitación. No sé, Okay. Ay, qué bueno, Miss, que pudo acompañarme hoy, porque, o sea, sinceramente, ayer lo grabamos, pero bueno, usted es fundadora de Plano 27, que actualmente es Marel Arquitectura, un estudio de arquitectura y diseño de interiores, pero para estos ella estudió en la UAP, pero para urbanismo, o sea, una carrera afín, pero no tan parecida a lo que es la arquitectura, y donde actualmente también se dedica a hacer diseño arquitectónico, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el urbanismo. Entonces, ahora sí, ¿nos puede platicar un poquito más acerca de su transición? Sí, claro. Bueno, yo estudié la licenciatura en diseño urbano ambiental en la UAP. Justamente en este mayo estoy cumpliendo 10 años que me gradué de la carrera. Yo me gradué en mayo de 2012 y el primer año después de que me gradué trabajé en oficinas de desarrollo urbano. Lo que hacíamos eran trabajos de planeación, los llamados planes de desarrollo urbano. Y sí me involucré el primer año en esa área, ¿no? En lo que yo estudié, pero eran contratos muy cortos, eran contratos de 3 meses, a lo mucho 6 meses, ¿no? Y justo cuando uno de estos contratos se termina, se presenta la oportunidad de trabajar en supervisión de obra en casa habitación. Y ahí es cuando yo comienzo a relacionarme con la arquitectura y la construcción, a pesar de no haber visto como tal esos temas durante la carrera. Ya en el ambiente laboral pues me empecé a acercar más a esa área, y sobre todo había mucho trabajo de eso, ¿no? Había un poquito más de oferta laboral en esa área que lo que yo había estudiado, ¿no? En ese tiempo. Ahora como que ya van a la par, y se complementa más una con la otra, pero las ofertas, literalmente las ofertas laborales, cuando dicen carrera afín, o sea, cuando en los requisitos ahí te pide, se solicita arquitecto o urbanista o carrera afín, es pues que existen otras carreras que son afines a toda esa área de la arquitectura, ¿no? Y entonces yo apliqué justamente para esa oferta, y pues ya me quedé, ¿no? Y entonces ahí me empezó a gustar mucho esa área, y yo quería aprender más de lo que era, ¿no? Y me animé a estudiar, de hecho, la carrera también de arquitectura, pero por el tiempo, o sea, yo ya había terminado una carrera de 5 años, y esa era como que mi mayor duda, ¿no? O bueno, no duda, más que nada era la decisión, ¿no? De decir, pues puedo estudiar otra vez otra carrera, o a lo mejor especializarme, y lo que hice mejor fue estudiar una maestría, porque pues ya tenía mi título, y dije, mejor voy a estudiar una maestría que complemente lo que yo había visto ya trabajando. No es muy diferente cuando estudias y a cuando ya estás trabajando. Entonces ya me metí a la maestría en diseño arquitectónico. Se puede decir que yo me especialicé en esa área. Bueno, más bien me especialicé en esa área porque empecé a trabajar
ya a partir de 2014 ya bien en la arquitectura, en el área del diseño arquitectónico. Y así fue como ya me fui involucrando también en el interiorismo o el diseño de interiores y ya yo lo complemento y entonces ya es lo que yo ofrezco pues como trabajo independiente, ¿no? Justamente que usted también... Sí, ay, perdón. No te preocupes. Que justamente usted me comentaba que realmente el diseño de interiores no es reconocido como tal, ¿no? Que es más reconocido como una remodelación nada más y que aparte de todo esto, o sea, usted estudió esto, ¿no? Pero a partir de que se da cuenta de que también es un servicio que usted tiene que dar, o sea, para poder llegar a muchas más personas, a mucho más trabajo, usted le interesa esta parte también de diseñar interiores y que le gusta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ayer me comentaba que le gusta diseñar más cocinas y pues que, o sea, esa es su pasión, ¿no? Pero sí, igual como usted dice, o sea, como que es algo como que complicado porque hasta cierto punto usted tuvo que tomar esa decisión a partir de una decisión que ya había tomado muchos años antes. Yo trabajo de manera independiente, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar para una empresa que ya está establecida, no es lo mismo que tengas ya un puesto o un lugar en una oficina o en una constructora grande, porque las actividades son diferentes, te haces responsable de diferentes cosas, ¿no? Un trabajo en una oficina es pues un poco más estable porque tienes un sueldo seguro y prestaciones, ¿no? En el mejor de los casos, porque también aunque trabajes en una oficina, no siempre tienes las prestaciones de ley, ¿no? Entonces, para los arquitectos o las personas que se dedican a eso, o sea, trabajar en oficinas o en constructoras grandes, las tareas son completamente diferentes a una persona que trabaja de forma independiente, ¿no? Como es mi caso. Yo me ayudo de la docencia, bueno, aparte también porque me encanta dar clases y se presentó la oportunidad de poder entrar al Outlab como eventual. Entonces yo tengo la docencia y también hago los proyectos de forma independiente y también colaboro con otros colegas que pues ya tienen también sus oficinas y a veces me invitan a trabajar con ellos. Entonces siempre que nosotros trabajamos de forma independiente tenemos que buscarle de todo, ¿no? Para que puedas tener un flujo de proyectos y al final del mes puedas tener un ingreso y que a ti sí te convenga trabajar de forma independiente. Muchas personas, sobre todo los jóvenes ahora de generaciones que son más actuales, como que huyen mucho de los horarios laborales en el trabajo, ¿no? Porque son muy absorbentes, son de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tal vez no huyen, pero a veces se quisiera tener más flexibilidad, ¿no? Entonces a veces se piensa que si eres independiente vas a tener esa flexibilidad, pero no es cierto. La verdad es que te tienes que involucrar a veces todo el día o muchas horas para poder, digamos, exacto, sacar a flote lo que tienes. Cuando empieza la pandemia, yo estoy hablando de mi, ¿cómo se llama? De mi caso individual, no estoy diciendo que sea lo mismo para todos los arquitectos que son independientes. Para mi caso particular, la mayoría de los proyectos que yo hice de lo que fue 2020 y 2021 fue diseñar cocinas. Yo no las había hecho a lo mejor muy superficialmente. Exacto, okay. Pero en la pandemia tuvimos varios proyectos que era remodelar una cocina en su totalidad. Entonces, por eso ayer te mencionaba, a mí me encanta diseñar cocinas porque fue durante la pandemia lo que tuve mucho trabajo. En la última remodelación de cocina que se hizo fue en 3 meses, lo que fue de octubre a diciembre del año pasado y se hizo desde cero. Ahorita lo que va del año, o sea, de que empezamos en enero a ahorita, ya mañana es junio, se ha hecho varias cosas. Algo curioso ahora aquí es que he hecho más proyectos de casa habitación y no tanto de cocina, porque aquí pues cambia. Creo que si estás trabajando por tu cuenta tienes que adaptarte a lo que salga, sí, sobre todo sobre todo porque si tú quieres
trabajar de forma independiente, pues eso es lo que tienes que hacer. Tienes que darles muchas opciones a tus clientes para al final del día o al final del mes puedas tener un ingreso, ¿no? Porque no es seguro, o sea, no son proyectos seguros. Nada te asegura que vas a tener 5 proyectos al mes, 5 proyectos al mes o todo el año, ¿no? Y sería algo súper bueno que eso pasara, pero en la realidad pues no pasa mucho. Justamente usted comentó algo sobre el trato con el cliente, que a veces no es tan fácil como que tú llegas, le ofreces esto y ya te lo dan, ¿no? Ya te da el proyecto, sino que todavía tienes como que estudiar de cierta forma cómo vas a llegar al cliente, y justamente es algo que usted comentaba hace rato, que a partir de la pandemia usted como que tuvo que tratar de cambiar ciertas cosas. Hace rato también comentábamos que usted había fundado un estudio de arquitectura llamado Plano 27 y que actualmente ya lo cambió por Marel Arquitectura, pero justamente es lo que también me comentaba, que había sido por una necesidad, ¿no? Una necesidad que usted se dio cuenta de que estaba eso, porque dentro de la pandemia pues hubieron muchísimos cambios, ¿no? Entonces usted, bueno, por ejemplo, ayer también me comentaba la parte de identifica tu mercado primero para poder comenzar a hacer una imagen en cuanto a lo que tú quieres como que ofrecer, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo usted identificó su mercado? ¿Cómo lo identifiqué? Pues mira, algo que ahorita me ha pasado un poco curioso es que justamente hablé con unos clientes que son del estado de Tlaxcala y ellos ya habían entrevistado a otros arquitectos para el diseño de su proyecto. Entonces tuvimos una junta, igual fue virtual, y algo que me llamó mucho la atención fue que comentaron que de los proyectos que ellos ya habían visto de los otros arquitectos, como que eran diseños muy modernos que no se adaptaban al contexto donde estaba el predio de esas personas, y eso ya me lo habían comentado antes. Ya varias personas con las que he tenido oportunidad de trabajar me han comentado eso, que los diseños que hacemos son un poquito más reales, más acercados a su realidad que otros proyectos que han visto en internet, y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque pasa que a veces, pues creo que hay que decirlo, que no todos los clientes son iguales, ¿no? Y no todos los clientes tienen las mismas posibilidades económicas a la hora de contratar a un arquitecto, ¿no? O a la hora de construir. Hay clientes que pues tienen muchas posibilidades económicas y a lo mejor pueden construir una residencia, a lo mejor en Lomas de Angelópolis o a lo mejor no ahí, pero sí tener acabados de lujo y todo esto, ¿no? Pero la verdad, o sea, la realidad de nuestro país y en nuestra ciudad es que la mayoría de los clientes no tienen esas posibilidades, ¿no? Y creo que cada vez hay más gente que ya no identifica los proyectos estos de tipo Lomas de Angelópolis, porque incluso he tenido clientes que me han dicho, es que yo no quiero acabados tipo Lomas, y yo me quedo, ¿cuáles son los acabados tipo Lomas, no? Lomas de Angelópolis. Y sí, es algo curioso porque varios clientes me han dicho que ellos no identifican esos proyectos como suyos, o que a lo mejor no les gustaría una casa así porque no se adaptaría al contexto en donde están, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención porque ya son, bueno, no varias, pero sí al menos 3 o 4 personas me han dicho eso, que por ejemplo ven los renders y todo eso que hay en las páginas y eso se les hace más cercanos a ellos, que otros proyectos que han visto en internet. Y esto de trabajar o ser un arquitecto de la actualidad y anunciar tu trabajo en las redes sociales, tienes que, aparte de identificar a tus clientes, tienes que hacer algo que te distinga de los demás, porque muchos arquitectos abren sus páginas de internet o sus perfiles, e imagínate entre cuántos, incluso entre los propios jóvenes, ¿no? Porque, o sea, yo pues ya llevo casi 8 años como docente de arquitectura
y son grupos de, no sé, 20 alumnos, 24 alumnos, y todos ya tienen este espíritu del arquitecto emprendedor, ya abren sus páginas y anuncian sus servicios. Imagínate solo en esa parte toda la competencia que hay, ¿no? Entonces Sí. también debes de tratar como sacar ese extra para que puedas distinguirte del resto, ¿no? Porque pues está muy competido todo ese rollo. Y Que igual esa parte no es tan fácil, porque, o sea, de tantas cosas a veces ya no es como que tan fácil el poder crear, ¿no? El poder decir, pues, ok, ahí tengo este servicio, ¿no? Y ahora cómo lo innovo para dar ese extra que usted comenta. Usted, ¿cuál es su plus en sus servicios? ¿Qué, o sea, qué es lo que la diferencia entre toda su competencia? Creo que la gente, o al menos la gente que me ha contratado o que ha confiado en mi trabajo, es porque ve en los diseños algo más real a ellos, sobre todo a su presupuesto que tienen para su proyecto, que a lo mejor ver renders o proyectos que son de lujo, eso no les interesa. Creo porque ya van varios que me han comentado esto y son gente que pues yo no conozco, nunca he hablado con ellos, más sin embargo me mandan mensaje y me dicen, es que vi este render o vi este proyecto y este proyecto se acerca más a mi realidad inmediata en donde yo vivo, que si veo un render Sí. de Angelópolis o si veo un render de Las Aras a lo mejor o de estas casas que son muy modernas, incluso la gente más real, digamos, a la clase trabajadora, no identifica un proyecto así para invertir en su patrimonio. No sé, es la realidad que estamos viviendo y creo que para que un arquitecto pueda distinguirse de toda la competencia que hay en la actualidad es también identificar tu realidad inmediata para que entonces puedas ofrecer ese plus a alguien más, ¿no? Tienes que analizar bien las necesidades reales. No toda la gente vive en Angelópolis, no toda la gente le gusta la arquitectura introspectiva y puestos volados súper apantallantes. No, o sea, no todo es por ahí. Y si tú echas un vistazo a los perfiles de arquitectos, la mayoría tiene esos proyectos. También un poquito eso, identificar la realidad de lo que los clientes necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo empecé un poco a trabajar la parte de los locales comerciales y me di cuenta que muchas casas las adaptan para oficinas, las rentan para oficinas o rentan en una misma casa, ya adaptaron la planta baja para locales. Entonces eso lo estamos viendo mucho ahora, ¿no? Que en una casa habitación adaptan la parte de abajo para locales comerciales y abren una cortina, ¿no? O una puerta para la calle. Entonces realmente el cliente se acerca a ti y su primera necesidad es que quiero convertir mi planta baja de mi casa donde tengo mi sala, quiero quitarla de ahí y abrir un local. Y entonces es todo un caso, es toda una necesidad real que tienes que resolver. O sea, tienes que resolver problemas reales, problemas que existan. Y ahí por supuesto que hay trabajo, y ahí sí hay mucho trabajo. Sí, algo que me pasó mucho en la carrera y que observé ya cuando entré a la vida laboral fue que en la carrera como que te dicen, ok, expláyate, y tú dices, ok, pues puedo hacer volados tal así, volados de quién sabe cuántos metros, o sea, como que la carrera, bueno, o al menos en la escuela en la que yo estudié, me enfocó mucho a hacer proyectos como que o sea, grandes, ¿no? O sea, no al 100%, sí te enseñan a hacer, por ejemplo, espacios pequeños y toda la cosa, pero como que te dicen, ¿sabes qué? Tú elige tu terreno y tú diseñas, o sea, te dan el concepto que necesitan y ya, ¿no? Entonces, pues sí, los proyectos a veces eran así como que muy apantallantes, pero pues como usted dice, o sea, no tan acercados como que la realidad al 100%, ¿no?
y ya cuando estás en la carrera, tú esperas que el cliente también acepte tu proyecto, así como que apantallante igual, pero pues la realidad es que a veces o sale muy caro o simplemente no cubre con las expectativas o las necesidades que requiere el cliente que tú pues satisfagas entre comillas, ¿no? Entonces sí, como que eso hasta cierto punto a la mayoría de los estudiantes, a la mayoría de la gente que comienza a laborar, hace así como que un punto de quiebre, porque es así como de, me enseñaron esto, pero pues la realidad no es esa. Entonces tengo que adaptarme a lo que realmente el cliente quiera sobre lo que realmente yo quiero a veces, ¿no? Sí, y incluso hay memes de eso, que hay memes que dicen, lo que hice en el último taller de proyectos, hice un mega hospitalote y una maquetota, y el meme literal es eso, lo último que haces en la carrera es una maquetota, lo que haces en tu primer trabajo real es diseñar un closet. Entonces, no. Yo quiero comentar algo porque ahorita me acordé mucho de una situación que me pasó justamente en la escuela. En una vez que me tocó dar taller de proyectos, lo diseñamos un hospital. Yo quería que ustedes buscaran realmente esa necesidad de a lo mejor hablar con un médico o algún doctor o alguien de esta área que quisiera diseñar un consultorio o quisiera abrir un consultorio en su casa, pero que esa situación sí existiera, porque era más real para ustedes y yo quería que ustedes lo vieran todo eso, porque verdaderamente ahí es donde está el trabajo. Y recuerdo que una alumna no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces se quejó, incluso fue a poner esa queja con los coordinadores. Ella dijo que no quería, que por qué estábamos diseñando un consultorio cuando su capacidad podía dar para más. O sea, que ella quería diseñar un hospitalote y todo lo que conlleva, o sea, ni siquiera una oficina profesional en arquitectura hospitalaria podría diseñar un hospital en 4 meses, que nosotros nos dan en la escuela para diseñar un hospital. Entonces, no, y aparte aquí está otra parte, ¿no? Tienes, quieres hacer proyectos gigantes, ¿no? Pero pues tienes que empezar desde un punto, digo, medio, o tal vez desde abajo, ¿no? O sea, igual en la vida laboral no es como que salgas y ya tengas así como luego el proyecto que tú quieres. Tienes que pasar por mucho aprendizaje, mucha experiencia, y aparte es algo que también estaba viendo, que en la parte laboral, o sea, si tú buscas trabajo, así ahora sí como, no el auxiliar del auxiliar, ¿no? Sino que si tú buscas un trabajo donde te paguen bien, donde te den prestaciones, pero sobre todo te paguen muy bien, o sea, que ya te piden 5 años de experiencia, una maestría, un doctorado o lo que tú quieras, pero pues ya necesitas pues saber hacer lo básico para poder irte a lo grande, ¿no? No digo que nunca vayan a hacer un hospital gigante o que no vayan a tener un proyecto de este tipo. Para nada quiero decir eso. Más bien, pues quiero aclarar esa parte, ¿no? O sea, que tú debes de saber a lo que te quieres dedicar. Si quieres trabajar de forma independiente, tienes que hacer proyectos que sean cercanos a la realidad de alguien o a la realidad de un cierto sector de la población. El que tú quieras, ya sea un sector con muchas posibilidades económicas o un sector más o menos que no más o menos invertiría en un patrimonio, ¿no? O a un sector que de plano tal vez no tendría pues nada de fondos, ¿no? Pero ya sabes que a eso te atienes, que a eso ya sabes a lo que te puedes enfrentar. Ahora, si no quieres ser arquitecto independiente y quieres de lleno ya entrar a una oficina especializada en hacer y diseñar hospitales, pues eso también es muy bueno, ¿no? Solamente que ahí me acordé y por eso lo quise comentar. Cuando a mí me llamaron para decirme eso, es que me llamaron la atención de que yo no estaba abarcando el programa para diseñar un super hospital, ¿no? Entonces, lo que hice ahí fue combinar los dos, ¿no? O sea, combinar
los equipos que querían hacer proyectos muy grandes y los equipos que querían buscar un caso real. Y estuvo bien porque tuve, de hecho, de los equipos que se formaron en ese grupo, un equipo fue el que hizo ese hospital y los demás equipos sí buscaron incluso familiares que diseñaron consultorios de fisioterapia y que incluso los familiares ya tenían el diseño en la mano porque los chicos hicieron los renders y fue algo más real que incluso se pudo convertir en algo real, ¿no? Entonces hubo ahí quien diseñó consultorios de fisioterapia y hubo un chico que él ya trabajaba en una estética como de perros y el dueño era un veterinario, entonces él me decía que si podía llevar ese proyecto, o sea, convertir una parte de su casa, que era donde tenían la estética de perros, adaptarla para veterinaria, para que una parte también funcionara como veterinaria, y me pareció excelente que ellos hayan podido hablar con clientes pues que al final sí eran potenciales, ¿no? Que aunque fueras un estudiante, pues buscaste un caso real y estás solucionando cosas que existen y que a lo mejor no siempre terminan en la super maqueta. Sí, incluso cuando tú te abres a hacer proyectos de todo tipo, así sean pequeños y grandes, que hasta cierto punto no, o sea, como lo comentábamos el día de ayer, no hay proyectos pequeños, ¿no? Todos son de la misma medida, porque de todos aprendes, ¿no? Pero sí, cuando te abres a hacer cualquier tipo de proyecto, así sea, por ejemplo, lo que usted decía, un consultorio, o sea, te vas recomendando si lo haces bien. Entonces así puedes llegar a muchas más personas y puedes llegar a hacer lo que realmente tú querías, ¿no? Pero ya con experiencia en la mano, ¿no? Y ya con este recorrido con muchas personas, muchos clientes que te recomendaron, ¿no? Otra cosa que usted comentaba es la parte de la pandemia. El que usted tuvo que adaptarse y adaptar sus redes sociales también, para que usted pudiera llegar a más personas. Pero cuéntenos un poquito más sobre eso. O sea, ¿cómo se dio cuenta en primero? La página, o más bien como la oficina, primero se llamaba Plano 27 Arquitectura, porque éramos como 4 personas las que hacíamos equipo. Pero esa oficina realmente salió por los trabajos de mantenimiento y es mantenimiento industrial, no tiene nada que ver con el diseño y todo esto. Y cuando fue la pandemia, hubo mucho trabajo de mantenimiento, pero a veces ese tipo de trabajo, como que para anunciarlo en las redes, no es tan estético, como que no es que ahí pongas la foto de los tubos o la foto de que estás cambiando ahí focos en una nave industrial o todo eso, porque lo que hacía más Plano 27 era mantenimiento industrial, mantenimiento en general de todo, ¿no? Y eso no era como que lo más bello, ¿no? De andar publicando. Entonces, por eso se le daba como también este enfoque de diseño arquitectónico. Pero justo cuando empezó la pandemia, no había tanto trabajo de diseño arquitectónico, más sin embargo el trabajo de mantenimiento aumentó muchísimo. Por ejemplo, nosotros ofrecíamos lo de sanitizar espacios, ya lo habíamos hecho desde antes, pero con la pandemia eso se volvió algo de primera necesidad. El personal que era de limpieza, porque también la limpieza es parte del mantenimiento, ya era personal que teníamos que tener disponible, incluso en turnos que eran también nocturnos o en el día, porque la limpieza era fundamental. Entonces esa parte aumentó mucho el trabajo y ya no era viable pues tal vez que tuviera el nombre, porque pues ya ni se hacían cosas relacionadas. Y entonces dije, pues le voy a cambiar el nombre y voy a poner mi nombre para que también así se separe, ¿no? La parte de los trabajos de mantenimiento con la parte ya del diseño, más diseño interior y diseño arquitectónico.
y puse mi nombre porque por ahí leí que las personas lo que más necesitaban durante la pandemia es hacer conexión con otra persona, ¿no? Aunque sea en línea, pero ver la cara de alguien, sobre todo de la persona que les está ofreciendo ese servicio. Y entonces, pues ahí vi una ventaja, dije, pues le voy a cambiar el nombre y voy a poner mi foto y mi nombre para que así la gente se sienta más cercana a ti y tenga pues también más confianza de acercarse a preguntar cualquier cosa. Y funcionó mucho que solamente ver el nombre de plano 27, porque pues no, como que para la gente no lo identificas o no lo acabas de ubicar, más sin embargo una persona así, ¿no? O sea, es que es la arquitecta, o ella me va a diseñar mi casa, o ella nos va a diseñar el local, o le puedo preguntar a ella sabe, ¿no? Entonces ya así, eso me ayudó bastante a establecer un poquito más los proyectos, que, bueno, no son los más grandes, era lo que ayer mencionaba, que no es que yo diseñe las super oficinas o el super edificio, pero sí he tenido trabajo que es pequeño y afortunadamente, gracias a Dios, ha sido un poco continuo y pues así es como lo llevo, ¿no? Ok, excelente. Bueno, pues, ¿qué cree? Ya se nos terminó el tiempo. Que ya nos vamos. Pero, Okay. esperemos que mm, pues podamos hacer de nuevo otra videoconferencia como estas y poder seguir compartiendo pues un poquito más de su experiencia. Justamente estoy editando esta parte del programa y me acabo de dar cuenta de que no se guardó. Así que, bueno, pues nada, pues me va a tocar hacer a mí la parte del cierre. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando en la transmisión de este podcast. Justamente, como ya se dieron cuenta, estuvimos con la maestra Marel Escuela. Como se pudieron dar cuenta, estuvimos en este programa con la maestra Marel Escuela, a quien encuentran en Instagram como Marel Arquitectura, ¿ok? Y así también en TikTok y en Facebook. A mí me encuentran como Dinosle en Instagram. Así que estaré viéndolos para el siguiente episodio y pues nada, pues muchísimas gracias y como ya saben, estamos mejorando cada vez nuestra calidad. Espero que les haya gustado. Si llegaste hasta este punto del video, pues espero que te haya gustado y pues nada, pues coméntame aquí abajo en qué podemos mejorar y a quién te gustaría ver acá. Muchísimas gracias. Hasta luego.